Buenas tardes. En nombre del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, les doy la bienvenida y las gracias por asistir a la presentación del libro Seguridad Marítima, Nuevos Retos. A continuación, procedo a presentarles a los miembros que conforman la mesa presidencial. Nuestro ponente, el excelentísimo señor Almirante General, don Fernando García Sánchez. Bienvenido, mi almirante. El excelentísimo señor Contraalmirante de la Armada del Perú, don Santiago Llop Meseller. El contraalmirante don Santiago Llop egresó de la Escuela Naval del Perú en 1983 como alférez de fragata. De 2007 a 2008 fue comandante de la fragata misilera Carvajal, después de pasar 12 años a bordo. Ascendió a contraalmirante en 2011 y fue nombrado director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa del Perú. De 2011 a 2012 ejerció como jefe de la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa. Fue director de la Escuela Superior de Guerra Naval del Perú de 2012 a 2014. Pasó al retiro en enero de 2015 con el grado de contraalmirante. De 2018 a 2019 ejerció como jefe de gabinete del ministro de Defensa del Perú. Actualmente y desde 2015 es gerente de la Fundación Académica Diplomática del Perú. Está en posesión de 3 especialidades: en comunicaciones, superficie e inteligencia, másteres en estrategia marítima y geopolítica e inteligencia estratégica. Autor de los libros de operaciones de paz, de inteligencia básica, conferenciante y organizador de conferencias de distinto nivel. Bienvenido, Santiago. Por último, nos acompaña el doctor don Fernando Ibáñez Gómez, nuevo director de CISDE. Fernando Ibáñez es doctor en Conflictos, Seguridad y Solidaridad por la Universidad de Zaragoza. Es director del Máster Internacional en Protección y Seguridad Marítima del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Es profesor del Máster Oficial Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia y del Máster en Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia, ambos de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y de CISDE. También es profesor del grado de Criminología de la citada universidad. Desde hace apenas unos días es también director de CISDE. Bienvenido, don Fernando. Tiene la palabra. Muchas gracias, Mónica. Permítanme en mi primer acto público como director de CISDE darle las gracias a don Carlos González de Escalada y a doña Beatriz Lerín por su confianza y por proponerme como nuevo director de este campus. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí, que se han acercado en esta calurosa tarde sevillana hasta CISDE, también a aquellos que nos verán en los próximos días o semanas o en un futuro indeterminado a través de las redes sociales por la grabación que se va a producir de este acto. Lo cierto es que desde que hace 12 años empezamos con un curso sobre piratería somalí aquí en CISDE, hemos ido dedicando cada vez un mayor protagonismo al ámbito de los estudios relacionados con la seguridad marítima, tanto desde el punto de vista de los security que dicen en el mundo anglosajón, es decir, aquello que tiene que ver con las amenazas provocadas por el ser humano, piratería, narcotráfico, terrorismo, como también aquellos aspectos relacionados más con los safety, es decir, con la polución, con la contaminación, con salvamento marítimo. Hasta el punto de que, bueno, hemos conseguido al final dar lugar a un máster internacional en protección y seguridad marítima completamente online, que es el único que en estos momentos existe de este tipo en España, ¿no? Y el origen del libro que nos ha traído hoy aquí fue una idea que le surgió a doña Beatriz Lerín, la idea de agrupar a docentes de CISDE y alumnos que hemos tenido especialmente brillantes de todos estos cursos relacionados con la seguridad y la protección marítima durante estos años para intentar dar lugar a un libro en el que, bueno, pues sirviera de alguna manera como reflexiones en un mundo francamente convulso como el que estamos viviendo en estos últimos años, ¿no? La obra abarca temas de actualidad en cuestiones en las que los autores son especialmente
especialmente ilustrados, quiero decir, son personas en las que son profesionales en esos campos, y en este sentido la verdad es que ha sido muy fácil coordinarlos, ¿no? A continuación les voy a hacer un breve resumen, prometo que breve, del libro, de cada capítulo, por orden de aparición. Lo voy a leer con la intención de no sobrepasar el tiempo de 15 minutos que tengo previsto y que he calculado, para de esa forma tener luego tiempo para escuchar la ponencia del almirante y también para abrir un coloquio que seguro que será interesante. Por orden de aparición de los capítulos, el almirante retirado, Fernando García Sánchez, aquí presente, que fue, como saben, jefe de Estado Mayor de la Defensa entre los años 2011 y 2017, ha tenido la amabilidad de hacer el prólogo del libro, donde afirma: recomiendo su lectura a todos los interesados y estudiosos de la seguridad marítima por la profundidad en el tratamiento de los diferentes temas y la posibilidad de ayudar a la mejora de la compleja red de intereses y amenazas que crea la trama de nuestra seguridad. Yo creo que no es una mala presentación para el libro. El primer capítulo es de carácter introductorio y en él, bueno, intento realizar un análisis del contexto internacional, de las amenazas a la seguridad marítima que se han venido desarrollando en los últimos años: invasión de Ucrania, aumento del gasto en defensa, el auge de China, la respuesta de Estados Unidos, las posibilidades y retos que genera la navegación en el Ártico, la inmigración irregular por vía marítima, la preocupación por los ataques a las infraestructuras submarinas, como saben, a raíz del sabotaje del gasoducto Nord Stream, o incluso ataques más recientes también a los cables submarinos por donde pasa el 99% del tráfico mundial de Internet. El capitán de navío, Abel Romero Junquera, que también nos acompaña hoy, se ha incorporado a esta obra colectiva. Romero trabajó en el proyecto de la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea y nos analiza su reciente revisión en el año 2023 con sus avances y sus limitaciones. Y como ocurre quizá también con la propia Estrategia Nacional de Seguridad Marítima de nuestro país, no siempre es fácil delimitar quién hace qué, ni cómo, ni con qué medios, ¿no? Y esto siempre genera documentos quizás más declarativos que ejecutivos. Nuria Díaz, que también nos acompaña hoy, es una de esas brillantes alumnas que han pasado por CISDE. Nos habla en su capítulo de los problemas con la cadena de suministros derivados de situaciones como la pandemia del COVID, que generó una crisis que afectó a los puertos, primero chinos, pero luego también a nivel global en todo el planeta, y que tensionó enormemente a la industria marítima. También analiza los problemas generados por la excesiva dependencia del transporte marítimo de algunos cuellos de botella, desde Panamá a Suez, pasando por el Bósforo, por Malaca, por Hormuz y, por supuesto, la reciente amenaza de los hutíes en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. También establece un interesante catálogo de lecciones aprendidas para la industria tras sufrir todas estas disrupciones en la cadena de suministros global. Otro de nuestros alumnos brillantes, Francisco Javier Díaz Mesoríes, analiza de forma crítica la operación Irini de la Unión Europea, puesta en marcha, como saben, en el Mediterráneo para promover el embargo de armas a Libia, y que se ha convertido más en la crónica de un fracaso anunciado que en una auténtica capacidad de proyección de fuerza de la Unión Europea en su vecindario inmediato. Hemos sufrido con esta misión disensiones entre socios europeos. Hemos visto a Italia y a Francia, por ejemplo, apoyando a bandos enfrentados en Libia, críticas desde Rusia y desde Estados Unidos, y con incidentes que ha protagonizado Turquía, que ha estado abasteciendo de armas a uno de los actores del conflicto. Otra alumna que también nos acompaña, e insisto en lo de que sea mujer, porque es verdad que a veces en este ámbito nos cuesta ver a mujeres dedicadas a analizar cuestiones de seguridad marítima, y para mí la verdad es que es una satisfacción su presencia en este libro. En este caso se llama Adriana Ortiz Galve, quien analiza el contexto y la seguridad de la navegación en el estrecho de Hormuz, la lucha por la hegemonía regional entre Irán y Arabia Saudí, con la presencia de buques de guerra de varios países europeos que intentan a duras penas proteger la libertad de navegación en Hormuz, y todo esto en un contexto complicado relacionado con la firma del acuerdo nuclear durante la presidencia de Obama, la posterior ruptura que protagoniza Trump y que ahora está intentando renegociar el acuerdo. Hoy leíamos noticias un poco tranquilizadoras sobre incluso posibles ataques directos sobre Irán, ¿no? Y con una China especialmente preocupada, dado que buena parte del crudo que necesita pasa por Hormuz, y eso explica también su papel protagonista en el restablecimiento, por ejemplo, de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí. Carlos Aldereguía Prado es egresado de nuestro máster internacional en protección y seguridad marítima. En el momento en que escribió su capítulo era consejero de pesca
en la representación permanente de Hungría ante la Unión Europea y hace apenas unos días hemos sabido que ha sido nombrado director general de Pesca de la Junta de Andalucía. El señor Aldereguía nos habla de las causas de la pesca ilegal, de su impacto económico, social, medioambiental, de la responsabilidad que tienen los países implicados en la lucha contra esta lacra, el estado de pabellón, el estado de puerto, el estado de ribereño, el estado de comercialización, de las medidas puestas en marcha a nivel global para afrontar la pesca ilegal, destacando el papel de la Unión Europea, dado que somos el principal mercado de productos de pesca a nivel global y, por lo tanto, nuestra responsabilidad también es mayor en la gobernanza internacional de los océanos. Jorge Bañón Verdú es profesor del Máster de Historia Militar de CISDE y en su capítulo realiza un recorrido histórico sobre los factores que afectan a la seguridad y a la protección marítimas, centrándose en la piratería. Nos habla de los orígenes de la navegación y del comercio, del Mediterráneo como cuna de civilización, pero también de piratas, de los primeros códigos marítimos, del surgimiento de la carabela, que permitió la navegación oceánica, de las primeras armadas, de las flotas de Indias y de cómo los piratas siempre han estado y van a estar ahí, jugándose la vida por conseguir un botín, algo que todavía vemos frente a las costas de Somalia o en el Golfo de Guinea. Diego Cánovas, también docente del Máster de Seguridad Marítima de CISDE, explica los mecanismos informales surgidos en la región del Océano Índico para hacer frente a la piratería, de los que se habla poco, pero que tienen un papel fundamental, crítico, para coordinar las acciones de los tres actores que forman, como bien explica, las tres patas del taburete del éxito contra la piratería somalí: las medidas de autoprotección de la industria, el papel de las fuerzas navales desplegadas y el rol de la seguridad privada armada como elemento disuasorio. Y hasta qué punto esos mecanismos informales de cooperación se ponen en riesgo si se introducen temas que los actores ya no consideran de interés común, como ha ocurrido últimamente. Luis Jiménez es otro de nuestros alumnos brillantes que también nos acompaña hoy, abogado especializado en Derecho Marítimo, trata en su capítulo los aspectos legales relacionados con la contratación de seguridad privada. Una cuestión crítica, clave: no se entiende el éxito de la reducción de la piratería somalí sin la contratación y embarque de vigilantes de seguridad privada armados en los mercantes y pesqueros que navegan en el Índico. El autor nos explica la distinta normativa adoptada desde la Organización Marítima Internacional, las normas ISO, la autorregulación por parte de la propia industria de seguridad, los cambios en la normativa española para permitir el embarque de guardias de seguridad armados, y analiza en profundidad el modelo de contrato tipo utilizado en el sector de la seguridad privada. Rafael Muñoz Abad, doctor, también docente en CISDE, expone la necesidad de tener una marina mercante suficiente para afrontar los riesgos logísticos de una crisis de seguridad marítima y pone como ejemplo las lecciones aprendidas por Gran Bretaña a raíz de la Guerra de las Malvinas. Un buen ejemplo actual es cómo Rusia está utilizando mercantes para el transporte de carga de guerra en el conflicto de Ucrania, o la también llamada flota fantasma para el transporte de crudo o gas a terceros clientes con el fin de evitar las sanciones internacionales. Y a partir de estos casos de estudio, el profesor Muñoz realiza un análisis detallado, con nombres y apellidos, podríamos decir, de los mercantes existentes hoy bajo bandera española que podrían requisarse en caso de un conflicto, como hicieron en su día los británicos, para proveer de logística a sus fuerzas desplegadas en Malvinas. En el epílogo, el almirante peruano Santiago Job Meseguer, también presente hoy aquí con nosotros, explica la importancia del desarrollo de la cultura de la inteligencia y su trabajo con la academia para afrontar nuevos retos en el ámbito naval y marítimo. En fin, no quiero robarles más tiempo. Lo que presentamos hoy en la sede de CISDE en Sevilla es una obra que hemos preparado y realizado con mucha ilusión y que a lo largo de más de 600 páginas pretendemos que sea útil tanto para un público general como especializado. Con esto termino. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, director. A continuación, procedo a presentarle a nuestro distinguido ponente. El almirante Fernando García Sánchez fue promovido al empleo de almirante general el 30 de diciembre de 2011 y nombrado jefe de Estado Mayor de la Defensa, puesto que ocupó hasta el 24 de marzo de 2017. Nacido en Granada en 1953, desarrolló gran parte de su carrera naval embarcado en diversas unidades, contabilizando más de 2.000 días de mar. Fue comandante de la Unidad de Buceadores de Medidas contra Minas, del patrullero Villa Amil, de la corbeta Infanta Elena y del petrolero Marqués de la Ensenada. Y en el año 2003 ejerció el mando de la operación de la OTAN Active Endeavour, en el estrecho de Gibraltar.
En tierra destacan sus destinos como profesor de táctica y de operaciones en la Escuela de Guerra Naval y Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Como capitán de navío fue comandante del Centro de Evaluación y Calificación para Combate de la Flota y jefe de la sección de planes estratégicos en la División de Planes del Estado Mayor de la Armada. Desde 2005, ya como almirante, desempeñó los cargos de jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima y segundo jefe de Estado Mayor de la Armada. El almirante general García Sánchez es diplomado en Estado Mayor, especialista en submarinos y posee la aptitud de buceador de combate. Entre las condecoraciones que posee destacan la Gran Cruz de San Hermenegildo, Gran Cruz del Mérito Naval, Gran Cruz del Mérito Militar, Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil y la Legión de Honor. Está casado y tiene 3 hijos. En mayo de 2018 solicitó el pase a la situación de retirado y fue presidente del Comité de Fundaciones y de la Fundación Iberdrola España hasta diciembre de 2024. Como oficial retirado está adscrito al Centro de Evaluación y Calificación para el Combate de la Armada y es Honorary Ensign del Colegio de la Defensa de la OTAN. En el año 2017 recibió el premio Boina Verde del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Actualmente publica artículos sobre estrategia, guerra naval y política de defensa, y es miembro del Foro de Pensamiento Naval en la Escuela de Guerra Naval de la Armada. A continuación tiene la palabra nuestro ponente, el cual nos expondrá la conferencia Inseguridad Global, un desafío para la seguridad marítima nacional. Tiene la palabra, mi almirante. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Señoras y señores, buenas tardes. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí ante ustedes y poder hablar de algo que nos preocupa y nos interesa muchísimo, como es la seguridad marítima. Muchas gracias al CISDE por darme esta oportunidad, a su presidente, a su director y a su antigua directora, Beatriz. Muchísimas gracias por esta magnífica oportunidad. Yo, antes que nada, quiero darle la enhorabuena a los autores del libro. Los autores del libro y al coordinador y autor, Fernando, enhorabuena, porque es un libro profundo, muy serio, y que al leerlo o al seguirlo es un mosaico que crea un puzzle, que crea perfectamente una visión de lo compleja que es la seguridad marítima, los problemas que están en el fondo de la seguridad marítima y lo importante que es la seguridad marítima. Para empezar un poco con la ponencia, la semana pasada nos reuníamos con unos colegas mexicanos para hablar de seguridad y defensa y presentando la seguridad como un bien común básico y universal que los gobiernos tienen que ofrecer a sus ciudadanos. Esto es algo importante y nos presentaban los mexicanos un símil o una metáfora muy curiosa sobre la seguridad que nos decían, bueno, curiosa, a mí me llamó la atención, que nos decían que la seguridad era como una especie de foro, como una especie de círculo virtuoso en cuyo centro crecía o nacía la paz. Entonces, es algo importantísimo, ¿no?, para una sociedad, ¿no? Que crezca la paz, porque con la paz viene el bienestar, viene la prosperidad y viene la felicidad de los ciudadanos. Y ese aro virtuoso es la seguridad. Y nos ponían el ejemplo muy andaluz del aceite de oliva. Y decían, si ustedes quieren tener aceite de oliva, tienen que sembrar olivos. O sea, para tener el aceite de oliva, para tener la paz, hay que sembrar seguridad. La seguridad marítima es una parte de la seguridad esencial. Lo dice nuestra estrategia de seguridad y es algo que es, leyendo precisamente este libro, Los nuevos retos de la seguridad marítima, se ve de que es una parte esencial de la seguridad nacional. O sea, la seguridad marítima, si somos seguros en la mar, pues somos seguros en tierra casi con total seguridad, valga la redundancia. He puesto esta transparencia y la voy a mantener todo el tiempo para que vean el mundo plano, que ahora está tan de moda, que vean el mundo plano. Esta es una copia de un gráfico que está en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima del 24.
donde se ven las líneas de comunicación, las zonas de crisis, donde hay intereses españoles. Bueno, yo aquí, viviendo esa transparencia, quiero recordar las palabras de Arthur Clarke. Arthur Clarke fue el autor de 2001, Odisea del Espacio, y decía: parece inapropiado que a este planeta se le llame Tierra, cuando es evidente que debería llamarse océano. Y es que vuelvo a repetir que la seguridad marítima es algo importantísimo y que afecta mucho a la seguridad, porque la mar es el 80% de este planeta. La ponencia está enfocada a la seguridad marítima nacional, a la seguridad marítima española. Pero antes de avanzar un poco en la charla, para que luego pueda haber comentarios, quiero reseñar de que en la mar casi todo tiene carácter internacional. O sea, en la mar, y leyendo el libro se ve perfectamente, leyendo el libro de los nuevos retos, se ve perfectamente que todos los problemas, todas las cuestiones, todos los intereses tienen un carácter, una relación internacional. Pero a pesar de eso, la ponencia está enfocada a ver cómo esta situación global que se ha expuesto Fernando, algunas cuestiones importantes, afectan a la seguridad marítima nacional, y terminaré con unas consideraciones o conclusiones sobre qué podríamos hacer para mejorarlo. En primer lugar, estamos empezando el 2025, estamos terminando el primer cuarto de siglo con una situación compleja, donde las palabras renovación, las palabras reformas, la palabra cambio es constante. En todos los ambientes, la situación internacional, la situación de seguridad evoluciona a una velocidad tremenda, y todos tenemos la sensación de que hay cosas que cambiar, hay cosas que mejorar. Esta situación es realmente importante y se aplica también al entorno de la seguridad marítima. Estas situaciones de crisis provocan una serie de desafíos a los que hay que hacer frente, y también provoca una serie de oportunidades, porque siempre que hay crisis, la ciudadanía, la sociedad, es mucho más proclive a reformar, a mejorar y a buscar soluciones, a veces disruptivas, a veces soluciones que rompan con lo anterior y que permitan gestionar más la situación. Voy a hacer una pregunta retórica en el aire, pero, por ejemplo, la administración, la organización administrativa española, con ministerios independientes, que tiene 200 años, pues llega un momento que hay que ponerla en duda, que sea el sistema más eficiente de manejar las situaciones actuales. Bueno, es una pregunta retórica, pero que ya nos hacemos todas esas preguntas porque la crisis y los desafíos nos obligan a repensar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Llevamos ya años, pero ahora se ha quizá reafirmado la situación en una gran lucha hegemónica. Una gran lucha hegemónica, comentabas antes parte de eso que sale en la publicación, en el libro. Los dos grandes actores hegemónicos son Estados Unidos de América y China, pero hay otros actores hegemónicos que también quieren participar. Está la Unión Europea, está Rusia, está India queriendo ejercer como lideresa del sur global para mover a todas las naciones que tienen intereses, y esto hace que esta lucha hegemónica provoque tremendos o continuos terremotos e interacciones entre naciones, entre alianzas, entre organizaciones y entre empresas privadas que cada vez, sobre todo las empresas relacionadas con las relaciones sociales, que tienen cada vez más fuerza, empresas que no tienen cada vez más fuerza en la evolución de esta lucha. Entonces, todo esto afecta a la percepción que los ciudadanos tienen sobre la situación que es más incierta y más volátil que en otras ocasiones.
Decía y lo decía hace unos años el que fue ministro británico de Exteriores, Gordon Brown, que esta lucha hegemónica no es solo una lucha comercial, es algo mucho más importante. Es una lucha por la hegemonía global, es una lucha por dominar la tecnología global y al final, y esto ya lo añado yo también, es una lucha por imponer unos códigos de valores y por imponer una forma de relaciones sociales que son diferentes en determinadas sociedades más autocráticas, en determinadas sociedades más liberales y en determinados ambientes, en unos ambientes o en otros. En cualquier caso, toda esta tensión, toda esta lucha obliga a que las situaciones de crisis se hagan prácticamente permanentes en el tiempo. No existe la diferencia entre el periodo de paz y el periodo de guerra, ya no existe realmente. Existe un periodo complejo de crisis donde puede ser más intensa, menos intensa la crisis, pero siempre estamos en ello. Esto ya nos hace pensar desde el punto de vista de la seguridad que hay que mantener el control, la previsión y la capacidad de actuación permanentemente en el tiempo y permanentemente en relación con todos los actores estratégicos que tengamos a nuestro alrededor. Y esta es una de las características importantes de estos momentos. Se ha llamado, en Davos dijeron en la reunión de este año, que estábamos en la era de la inteligencia. Estamos en la era de la inteligencia. Mr. Trump, presidente de Estados Unidos, dice que estamos en la revolución del sentido común. Y lo que sí es cierto es que estamos en una época donde el espíritu crítico se convierte en algo fundamental y exigente en la formación de las nuevas generaciones. Es algo constante el contar con este espíritu crítico. Esto también favorece, obliga a plantearnos las cosas que podemos o que tenemos que cambiar para conseguir los objetivos que en cada caso tengamos que actuar. La lucha hegemónica, liderada por fundamentalmente China y Estados Unidos, adquiere ya con la presidencia de Mr. Trump, adquiere una intensidad y un dramatismo que antes no tenía. Estamos contando con tres elementos importantes que entran en esta lucha. En primer lugar, unos líderes que podríamos calificarlos como antisistema, como el presidente de Estados Unidos, como los líderes autócratas, como puede ser el presidente de Rusia o el presidente de China, unos líderes antisistema. Luego tenemos un crimen organizado cada vez más potente, más conexionado, con más fuerza, con más influencia en las sociedades. Volviendo a mi reunión con los mexicanos de la semana pasada, nos decían algo que desgraciadamente se ve ya, o podemos ver nosotros en algunas partes de nuestro país, donde la sociedad apoya al mundo del narcotráfico. Hay un par de estados en México, no salen en la prensa, pero que están en verdadera guerra civil de los federales del Estado de México contra los grupos narcos apoyados por la sociedad, porque el narcotráfico es el negocio de la sociedad. Quiero decir que líderes antisistema, aumento del crimen organizado, si vamos a la inmigración, estamos viendo el problema de Estados Unidos estos días, bueno, aquí en España lo vemos continuamente, en México el tema del crimen, bueno, quiero decir que también tiene una conexión y un incremento en la gravedad tremenda. Y el tercer elemento importante que afecta a esta lucha hegemónica son las tecnologías disruptivas emergentes. Están apareciendo nuevas tecnologías que facilitan tremendamente la integración, facilitan tremendamente el trabajo común, pero también producen unas vulnerabilidades tremendas desde el punto de vista social y unas capacidades tremendas en todo este mundo del crimen organizado. Esta situación que los politólogos tan amantes de los acrónimos, antes decíamos que estábamos en un ambiente era de vulnerabilidad,
incierto, complejo, un ambiente buca, se decía, y ahora ya dicen que estamos hablando de un ambiente Bani, con B, la Bani es de Braille, un ambiente quebradizo porque las cosas se rompen sin saber un poco por qué, ansioso, la A de anxious, en el sentido de que crea ansiedad porque no vemos soluciones a los problemas. Hay muchísimos problemas que no tienen solución, que son problemas que cualquier decisión que tomemos pueden mejorar una cosa, pero empeorar otra. No son problemas claros. Luego, las relaciones no son lineales. La N de Bani no son lineales porque las causas no producen efectos, sino que aparecen efectos. Esto es la teoría del caos, ¿no? Que el movimiento de unas alas de la mariposa en la India puede crear un terremoto en México, ¿no? Son relaciones que no están alineadas y al final la situación es incomprensible. Es incomprensible. Esto hace que haya dos elementos importantes en esa situación global. Primero, las naciones y las alianzas están reestructurando el concepto de globalización y empieza a llamarse reglobalización. O sea, la globalización abierta, la globalización ideal, la globalización que nos iba a permitir que todos disfrutáramos de todo, que todos disfrutáramos todo, hemos visto que tiene problemas. Y ya las alianzas y las naciones empiezan a considerar que necesitan cierta autonomía estratégica. Autonomía o independencia estratégica desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista de los recursos. Quizá el ataque de Rusia a Ucrania para los europeos ha supuesto un despertar lento, un despertar de Europa. En este sentido, nos ha hecho ver que no podemos estar dependiendo en todo, tener todo externalizado. Necesitamos tener algo, ciertas capacidades aseguradas desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista de las alianzas. Las dos alianzas más importantes, la Unión Europea y la Alianza Atlántica, la OTAN, también se plantean estos problemas y las naciones estamos pasando de pensar que nuestra seguridad debíamos desarrollarla como un complemento que tapara agujeros en las alianzas. O sea, vamos a desarrollar aquello que le falta a mi alianza para que mi alianza sea potente. Estamos empezando a pensar que tenemos que desarrollar unas capacidades de seguridad autónomas en el sentido que solamente las naciones fuertes son capaces de desarrollar o promover alianzas sólidas. Entonces, hay una tendencia a priorizar el desarrollo de la seguridad nacional por encima del apoyo a la seguridad de las alianzas. Esto, llevado a la seguridad marítima, es un elemento importante a tener en cuenta. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener nuestras propias capacidades de seguridad marítima y nuestra propia capacidad de actuar en la seguridad marítima, independientemente de que, como he dicho antes, en la mar todo tenga carácter internacional y hay alianzas que luego nos apoyen, pero que no podemos fiarnos o confiarnos en elementos críticos en las capacidades de nuestras alianzas. En este ambiente, las dos palabras clásicas que surgen son integración y sostenibilidad. O sea, tenemos que hacer que nuestra seguridad esté integrada y que nuestra seguridad sea sostenible. Y eso significa que hay que racionalizar todas las capacidades. Esto aplicado a la seguridad en general y aplicado a la seguridad marítima en particular. Integración, racionalización y sostenibilidad son palabras de presente y de futuro. Ya no se puede pensar en ninguna línea de acción que no sea integrada, que no sea sostenible y que no racionalice los medios o las capacidades, en este caso, las capacidades del Estado para actuar. Si esto lo enlazamos con el tremendamente rápido cambio de la situación política estratégica, la prioridad nacional, la necesidad de estar prevenidos, de disuadir,
de ser capaces de actuar desde el punto de vista de la defensa, en combate, en unas situaciones de guerra, en cualquier momento provoca una mayor necesidad de alistamiento y de disponibilidad, nos lleva a que el Estado tiene que desarrollar capacidades integrales, acciones integradas para influir, que estén listas 7 días, 24 horas al día. 7/24, el Estado tiene que estar listo para actuar en ese concepto de influencia que se lleva ahora, donde todo está integrado, la disuasión está integrada, el apoyo está integrado, la coerción está integrada, la defensa está integrada, trabajamos ya en multidominio y en todos los campos, trabajamos hablando de seguridad, trabajamos en el campo de la diplomacia, en el campo de la información, como no, con todas las narrativas, con las capacidades de influir en la sociedad, tremendamente a través de las redes sociales, tienen una influencia tremenda. Trabajamos en el campo militar y en la seguridad interna, elementos fundamentales de que actúen, tanto desde el punto de vista de disuasión como de acción. Trabajamos en el campo económico, energético, y todo esto tiene que estar integrado. Volviendo un poco a la pregunta retórica de si los ministerios independientes como reinos de taifas son la mejor herramienta para que el Estado ofrezca a sus ciudadanos un bien común que se llama seguridad, pues habría que replantearse si con este esquema se consigue esa capacidad de integración en el aspecto seguridad. Seguridad como bien común básico, porque a partir de la seguridad se construye la sociedad. Como saben, Naciones Unidas dice eso de que sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay libertad, ni justicia, ni derechos humanos. Es decir, de que la seguridad es un bien común básico y universal, además, que es global o universal. Entonces, esta necesidad de integración y de acciones integradas para influir a nivel estatal, de acción del Estado, permanentemente listas y permanentemente preparadas para actuar, es algo de que hoy en día nos lo está exigiendo cada vez más y de hecho estamos evolucionando en esa línea, nos está exigiendo cada vez más la situación internacional, político, estratégica. Desde el punto de vista, entrando ya más en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, nosotros tenemos en España un concepto de seguridad marítima muy amplio. Seguridad marítima amplio. Hablaba Fernando en su presentación de que los anglosajones y también los franceses tienen 2 palabras para la seguridad, que son la equivalente a security, seguridad y defensa, por darle el sentido de seguridad contra el crimen organizado, la seguridad, y la safety, que es un poco la seguridad de la vida humana en la mar, la seguridad en el tráfico marítimo, la seguridad portuaria. Nosotros tenemos una sola palabra, seguridad, que abarca los 2 campos. Pero no sé si es por eso, porque no tendría que ser por eso, pero nuestro concepto de Estrategia Nacional de Seguridad Marítima abarca los 2 conceptos. O sea, encaja los 2 conceptos. También la Unión Europea, cuando habla de seguridad marítima, aunque tiene agencias diferentes, pero también habla de la integración de lo civil, de lo militar, de la integración de los 2 conceptos. Pero un poco para refutar esta afirmación que estoy haciendo y yendo a la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, su objetivo estratégico principal es proteger a España en y desde la mar. O sea, en esto de proteger a España, por supuesto, está englobado todo. Está englobado todo. Y curiosamente coincide con lo que podríamos decir, por ejemplo, de la Armada, ¿no? Defender a España en y desde la mar. Y es curioso que coincide, curioso, y es cómodo desde el punto de vista, si esto no fuera retórico, si fuera operativo, desde el punto de vista operativo, cómo se podría enlazar en gestión de crisis los problemas de seguridad marítima con problemas de defensa nacional. De una forma realmente suave, y así en realidad lo recogemos en nuestra estrategia, en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima del 24.
Pero, como digo, uno de los problemas, no solo de España, sino de muchos países, es que las estrategias tienen un tremendo lastre retórico. Y luego, a la hora de ir a la ejecución, a la acción, se encuentran muchos problemas y muchas limitaciones, como se recoge perfectamente en el libro de seguridad marítima, los nuevos retos, donde se ven todos los análisis de los capítulos que ha estado explicando antes Fernando, se ven precisamente esas limitaciones entre lo que se quiere y lo que se puede, muchas veces debido a problemas orgánicos, a problemas de organización y a problemas de compartimentos estancos de diferentes organismos con diferentes responsabilidades y con diferentes sensibilidades. Pero vuelvo el primero, para hacer hincapié en el tema de que nuestra seguridad marítima tiene un concepto global, un concepto general. Después del primer objetivo estratégico, proteger a España en y desde la mar, voy a leerles, aunque sea un poco tedioso, los puntos que en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima debemos, según la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, debemos proteger. O sea, los puntos de interés de la estrategia. El primero son los intereses nacionales. Está clarísimo que es la integridad territorial marítima. Tenemos aguas territoriales, tenemos zona contigua, tenemos ahora yacimientos submarinos posibles de tierras raras, que es el nuevo elemento crítico que aparece, tenemos la pesca, tenemos, bueno, los intereses nacionales y la integridad territorial es el primer elemento que se debe proteger con los elementos, con la capacidad de acción marítima del Estado, ¿no? Con los elementos que maneja la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima. Después, el exigir el cumplimiento de la legislación marítima nacional y el derecho internacional marítimo. Esto es algo de cajón, pero también hay que hacerlo. O sea, todos los temas que vayan en contra de nuestra legislación o del derecho internacional hay que perseguirlos. Sobre todo en los espacios marítimos, mar territorial, donde tenemos soberanía. Ahí no solo tenemos que defenderlos desde un punto de vista oficioso, sino que es nuestra responsabilidad. Somos el Estado español que es responsable de que se cumpla la legislación en esos términos. Proteger la vida humana en la mar. Aquí pasamos un poco al safety, ¿no? A proteger la vida humana en la mar entra dentro de las responsabilidades de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima. Aquí en España, fundamentalmente, es SASEMAR, el Servicio de Salvamento Marítimo, el que protege, aparte de la obligación de cualquier unidad o cualquier unidad que esté en la mar, de proteger la vida humana, ¿no? Pero es uno de los elementos importantes que tenemos que hacer. Luego, la libertad y seguridad de la navegación. Libertad y seguridad de la navegación en nuestras aguas y en la zona internacional es responsabilidad de esto que podemos llamar, intentando darle un carácter orgánico que no lo tiene, la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, ¿no? La libertad de la economía azul. La economía azul, desde el punto de vista de minerales, extracciones o posibles extracciones de combustibles, pesca, tráfico y comercio marítimo, y algo muy importante en un país como España, que entre el 12 y el 15% del PIB viene del turismo, el proteger las costas y el litoral desde un punto de vista medioambiental afecta a esta economía azul, pues entra también en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima. Vemos cómo es un ambiente, como decía antes, multidominio, donde aparece todo. El comercio y el transporte marítimo. Hay que protegerlo y apoyarlo. La industria naviera y la industria marítima, que es algo de cajón, tanto la construcción naval como la industria colateral que afecta a la industria naviera y marítima. Los buques nacionales y sus tripulaciones, tanto los de la Marina Deportiva como la Marina de Pesca, como la Marina Mercante. Todo esto es algo que hay que defender, hay que proteger, no solo en nuestras aguas de soberanía, sino de una forma global. O sea, somos el Estado responsable de defenderlos. También, volviendo al libro, hay un capítulo muy interesante sobre esta protección en el Índico de nuestros pesqueros. Los puertos y las infraestructuras.
Los puertos siempre ha sido claro que hay que protegerlos, pero hay infraestructuras que están en el litoral muy importantes, como las tomas de gas licuado, y cada vez más importante es todo lo que está relacionado con las tuberías que llevan gas o que llevan combustible y los datos. Los datos se transmiten por cable submarino en porcentajes que yo no sé si quieren verlo, pero hablan del 99% de los datos globales se transmiten por cable submarino. Me parece, no sé, una cosa, una vulnerabilidad tremenda desde el punto de vista de la seguridad marítima. Después tenemos los regímenes aduaneros y fiscal. Precisamente ahora, en una de las consecuencias que se pueden producir por este ímpetu de elevar las tasas, de elevar los impuestos por parte de Estados Unidos, es un aumento del contrabando, que será mucho más beneficioso, ¿no? O sea que todos estos regímenes tributales y regímenes fiscales también nos tiene que proteger la seguridad marítima. Los recursos vivos y los no vivos, la pesca, la minería, el petróleo, gas, luego el medio ambiente marino y costero. Todo esto está escrito en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima. No es un decálogo que esté improvisando, lo estoy leyendo porque está escrito un poco para demostrar que esta estrategia es una estrategia muy completa, muy global. El patrimonio cultural subacuático. Precisamente Andalucía es riquísima en patrimonio cultural subacuático. Ya hemos vivido expolios, algunos conocidos, otros menos conocidos. Ahora que están en Niza hablando del océano y del señor Cousteau, pues del señor Cousteau habría mucho que hablar, y de la Costa Brava y el señor Cousteau. De que el expolio del patrimonio cultural ha sido una cosa que si no se vigila, pues es terrible. Y por último, la cultura marítima. Potenciar la cultura marítima. España es un país marítimo. En la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, el presidente del Gobierno lo firma en su carta prólogo, diciendo que España es un país de condición marítima y que la seguridad marítima tiene una importancia tremenda en la seguridad nacional. Pero todos los que estamos en el ambiente marítimo siempre decimos, ojalá nos equivoquemos, que vivimos de espaldas a la mar. Lo decimos y parece que yo creo que cada vez menos, pero no cabe duda de que la cultura marítima es importante y un poco hacer bandera y hacer propaganda de que España depende muchísimo del mar, el 80% de las importaciones vienen del mar, el 77% a pesar de las renovables de los combustibles sólidos vienen por la mar, y hablábamos de datos y todo esto viene por la mar cerca del 100%. Es decir, que España, Europa y en general los países costeros dependemos mucho de la mar. Pues todo esto es lo que tenemos que proteger en y desde la mar, con lo cual la capacidad de acción del Estado en la mar que tenemos, esto no es una cuestión de blanco y negro, realmente tiene mucho recorrido de mejora. ¿Y protegerlo de qué? Pues la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima nos lleva a protegerlo de los riesgos y de las amenazas. Riesgos y amenazas que en la estrategia da un esquema muy gráfico, dice que es un triángulo de riesgos y amenazas con 3 vértices. Un primer vértice son los intereses nacionales. Todo lo que sea interés nacional, las amenazas contra los intereses nacionales son desde el punto de vista de integridad territorial, desde el punto de vista de las infraestructuras críticas costeras, las infraestructuras críticas submarinas. O sea, ese sería el primer vértice de las amenazas contra estos intereses, sería el primer vértice de las amenazas. El segundo vértice, y vuelvo a recordar que estoy repitiendo lo que dice nuestra estrategia de seguridad marítima del 24, son los tráficos ilícitos y la delincuencia transnacional, el crimen organizado. Lo comentaba antes, hay que ser tremendamente conscientes de que
todo el crimen organizado que enlaza con la inmigración irregular, que enlaza con el tráfico de drogas, que enlaza con el tráfico de armas, que enlaza con el contrabando genérico de bienes de consumo que sean de interés, está en una fase creciente y de difícil, o sea que es difícil luchar contra él, y eso amenaza a la seguridad marítima, porque puede llegar a crear, como comentaba antes ya en México, sociedades para las que el crimen organizado es su modus vivendi. Y eso es tremendo. Y bueno, esto daría para toda otra conferencia. Y el tercer vértice son las amenazas al medio ambiente. Medio ambiente, tanto los seres vivos como los valores inmateriales de la costa y del litoral. Estas amenazas al medio ambiente, dentro de la economía azul y dentro de un país donde el turismo de costa, el turismo del litoral, representa un tanto por ciento del Producto Interno Bruto, del PIB, equivalente al que nos gastamos en acción social, es también algo que conviene tenerlo. O sea, estos serían los tres vértices de las amenazas. Y el Estado, le estoy dando aquí para ver la hora, para terminar a las 8 más o menos, no alargarme demasiado. ¿Qué tenemos organizado desde el punto de vista de España en seguridad nacional y su vertiente de seguridad marítima? Para empezar, tenemos el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional lo preside el presidente del Gobierno y ahí están sentados pues, todos los principales actores desde el punto de vista de seguridad. Ministros, secretarios, jefes de Estado Mayor de la Defensa, el jefe del CNI, están allí. Y es un poco donde en realidad se definen las líneas estratégicas de seguridad. Voy a empezar a ser crítico porque en el fondo se trata de... Y lo que ocurre con el Consejo de Seguridad Nacional es que se establecen las líneas del presidente del gobierno, las líneas del gobierno en ese momento, pero luego cada ministerio tiene una tremenda independencia a la hora de interpretar la partitura. O sea, en el Consejo de Seguridad Nacional se escribe una partitura, pero luego cada director de orquesta la interpreta. Y a veces no es que no haya una buena coordinación, sino que a veces hay discrepancias incluso en la interpretación de esa partitura. Debajo, ya entrando en la seguridad marítima, debajo del Consejo de Seguridad Nacional y apoyado por el Departamento de Seguridad Nacional, que es un poco la herramienta, es el equipo de trabajo del Consejo de Seguridad Nacional, está el Consejo Nacional de Seguridad Marítima. Este ya se dedica específicamente a la seguridad marítima. Ahí están sentados más de 20 representantes, también de ministerios, de organizaciones e instituciones que tienen algo que ver en la seguridad, desde el Ministerio de Cultura, por el Patrimonio Arqueológico, hasta el CNI por la inteligencia, y que decir tiene que la integración de la inteligencia es uno de los elementos claves desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de seguridad marítima, ¿no? La integración de inteligencia. Y el almirante don Santiago es un especialista de inteligencia, lo podrá corroborar de que es un elemento fundamental a la hora de actuar. En seguridad marítima hay dos formas de actuar, mediante operaciones, que son las MSO, las operaciones de seguridad marítima, mediante conocimiento del entorno marítimo. En ambos casos, la inteligencia, o sea, la información convertida en inteligencia, es el que posibilita que esas operaciones sean eficientes. O sea, si no hay una buena capacidad de inteligencia integrada, no funciona esto. Bueno, esto está metido en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima. El Consejo Nacional de Seguridad Marítima lo preside el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Es el que preside. Y allí pues se coordina y se hace un trabajo, se establece en identificación. Hay un plan de acción del Consejo Nacional de Seguridad Marítima, que se ha reflejado parte de él en la última Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, y se pretende avanzar en esto que hablaba antes de la integración y la sostenibilidad. El problema es que nosotros tenemos en España una administración marítima tremendamente compleja, enmarañada. También ocurre en la Unión Europea, como expone Abel en su brillante capítulo del libro. Pero quiero decir de que
de que esto hace que, aunque las intenciones sean de avanzar en la integración, avanzar en la racionalización y avanzar en la sostenibilidad, eso no actúa, eso no cae por gravedad. Eso no cae por gravedad. Y entonces nos encontramos con un trabajo, un esfuerzo tremendamente profundo, pero con resultados también tremendamente mejorables. Yendo a la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, en el anexo alfa, tienen las 22 líneas de acción en las que hay que avanzar, y ya solamente, si tienen curiosidad y van a ver el anexo alfa y ven muy bien organizadas y muy bien definidas, y a los 3 años hay que revisarlas, y efectivamente hay una autoridad responsable del avance y tal, pero luego uno ve la cantidad de ministerios, agencias, organizaciones responsables de cada una de las 22 acciones, y uno se da cuenta que es muy difícil avanzar. Es muy difícil avanzar. Y esos son los dos grandes pecados de omisión para mí de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima del 24. El primero es que no da un impulso fuerte a la necesidad de integración. Lo deja en que las cosas sigan como vienen siendo, y con un avance, buena intención de los participantes, colaboración, tal, pero no da normas que impulsen drásticamente esta necesidad de integración. Yo soy un convencido que esto solo se puede hacer de arriba abajo. No se puede hacer por bien intención, por intenciones positivas de los participantes, porque hay una gran tensión, hay una gran cultura institucional, hay una gran sensación desde el punto de vista presupuestario, este es el segundo pecado de omisión, de que estamos en un marco de suma cero, o sea, lo que gane él lo pierdo yo, con lo cual nadie deja nada, aunque no sea razonable, porque eso que pierde lo pierde para siempre. Bueno, todo esto crea un ambiente muy complejo desde el punto de vista del avance de la integración. El segundo pecado de omisión de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima es, hablando del tema financiero, es que estas líneas de acción no tienen ningún presupuesto específico para desarrollar, sino que están basadas otra vez, en la buena intención de los presupuestos particulares de cada una de las agencias, ministerios, organizaciones que participan, tal, de que puedan, de alguna forma, colaborar y coordinar esa mejora. O sea, no hay un ordeno y mando en ese sentido que facilite la financiación del desarrollo de estos objetivos. Y un tema muy importante que para mí quiero hacer reseñar, a lo mejor es un poco complejo. Nosotros en el mundo militar lo vivimos con más claridad, pero a lo mejor es más difícil de explicar. Es la diferencia entre lo operativo y lo orgánico. En el mundo ministerial, lo operativo y lo orgánico está totalmente integrado. En el mundo militar llamamos operativo a aquello que emplea la fuerza, que utiliza la fuerza. El que emplea la fuerza es el que tiene el control o el mando operativo. Y llamamos orgánico al que organiza la administración, el color de los barcos, los uniformes, el modelo de carrera, los sueldos, los títulos, eso es lo orgánico. Y diferenciamos claramente lo que es operativo de lo que es orgánico. Para mí es muy importante porque para mí uno de los puntos claves para avanzar en el tema de integración y sostenibilidad de nuestra seguridad marítima nacional es diferenciar claramente qué es lo operativo y qué es lo orgánico. Y yo cuando hable de integración y cuando hable de sostenibilidad y cuando he hablado de integración y cuando he hablado de sostenibilidad, estoy hablando de lo operativo, de la utilización de las capacidades del Estado para actuar en la mar, no de lo orgánico. De si el barco está pintado de gris, está pintado de verde, está pintado de blanco, o si eso depende de este ministerio o depende de este. Estoy hablando de la parte operativa.
al confundir esos dos elementos, se utilizan argumentos orgánicos para no aceptar la integración operativa, lo cual es tremendamente eficaz desde el punto de vista cultural de la institución, o sea, desde el punto de vista de defensa de la institución es tremendamente eficaz y tremendamente negativo desde el punto de vista de avance hacia una capacidad de acción más integral. Bueno, llega la hora. En 5 minutos en 10 minutos, perdón, voy a intentar llegar a unas consideraciones y conclusiones un poco. La primera es de que estamos en una situación de crisis, no hoy, sino que llevamos tiempo y seguiremos en esta situación de crisis. Y todas las crisis son una oportunidad. Nuestra ciudadanía, nuestra sociedad es mucho más sensible a los problemas de seguridad. Y todas las innovaciones, todas las reformas, todas las renovaciones que se propongan en este ambiente de crisis van a tener mucha más posibilidad de implantarse que si no existiera crisis. Esto es una, bueno, no es una norma de oro, es una regla de oro que es general. Luego que estamos en un ambiente, el ambiente Bani ese, que voy a ir a la última palabra, la I, que es incomprensible. O sea que hay que estar, como decían los Boy Scouts, siempre listos. Como dicen los submarinistas españoles, a tu trunque paratus. Hay que estar siempre listos. No podemos, o sea, decía Santa Teresa esto de que la paciencia todo lo aguanta. No podemos ser teresianos hoy. Las políticas del avestruz, las políticas de la paciencia estratégica no funcionan. Nos pasó en la COVID, no funcionan. Hay que estar listos para actuar y efectivamente es caro, pero es mucho más barato que si la crisis llega por supuesto, a la guerra, ya hay que decir, pero a altos de alta intensidad, a crisis de alta intensidad. Invertir en prevención, invertir en disuasión, invertir en formación es mucho más barato que luego tener que gastar en crisis de alta intensidad. Los conceptos básicos que yo creo que se están promoviendo, quizá hay que darles, desde mi punto de vista, más intensidad, son integración, racionalización y sostenibilidad. No podemos tener un avión que esté buscando solamente inmigrantes irregulares y si ve un barco mercante achicando sentinas en el Freu de Ibiza, no sea su business, no sea su compromiso, no sea su tarea. Tenemos que racionalizar la utilización de los medios. Y aquí vuelvo a recordar el tema del operativo y lo orgánico. Estamos hablando de cuestiones operativas, no orgánicas. Ese avión puede ser de SASEMAR, puede ser de la Guardia Civil, puede ser del Ministerio de Defensa, pero tiene que ser capaz de alguna forma, integrar todas las exigencias de la seguridad marítima en su misión, en su cometido. Las reformas hay que hacerlas de arriba abajo. Yo he llegado a la conclusión, yo he sido muy bien pensado, siempre he creído que las buenas intenciones, efectivamente, las buenas intenciones facilitan, se avanza y tal, pero con la intensidad que se necesita ahora avanzar en la integración y en la sostenibilidad y en la racionalización, tienen que ser decisiones de arriba a abajo. Cuando digo de arriba, hablo del presidente del gobierno hacia abajo. La inteligencia y los centros de operaciones se convierten en elementos vitales. La inteligencia integrada, o elemento integrado, comunicación de inteligencia, no puede haber compartimentos de estados en inteligencia. La lucha con el crimen organizado está clarísimo. En la cuestión de defensa está más claro todavía. En el ambiente económico, integrar la inteligencia económica en todas las inteligencias, tanto la inteligencia del crimen organizado como la de seguridad y defensa, como la economía azul, es fundamental. La inteligencia tiene que estar integrada. Y los sistemas de los centros de operaciones tienen que ser, son 724 y tienen que estar integrados, no pueden estar incomunicados. Tenemos una ventaja, que lo decía un poco de pasada al principio, es que las tecnologías disruptivas emergentes facilitan tremendamente esta integración. Antes, para integrar dos instituciones había que hacer un edificio, había que llevar a la gente al edificio. Ahora, con plataformas cooperativas, no hace falta.
ahora con establecer plataformas donde los datos, y este es el centro del multidominio, en el concepto de multidominio en el que estamos avanzando en todos los ambientes, el dato es la palabra clave y el dato tiene que ser seguro y universal. Si el dato tiene que ser seguro, las vulnerabilidades del dato son tremendas porque el dato lo vamos a utilizar todos. Si nos cambian el dato, nos vuelven locos a todos. El dato tiene que ser seguro, que viene ya, entraríamos en el mundo de la ciber, que también está relacionado con la seguridad marítima, pero también tiene que ser universal. Todos los agentes o todas las agencias, todos los actores que participan en una determinada actividad, en este caso, seguridad marítima, tienen que tener acceso al dato. Y estos son los centros de operación. En definitiva, hay que conseguir en la seguridad marítima algo que se repite insistentemente en la estrategia de seguridad nacional y en la estrategia de seguridad nacional marítima, que es la unidad de acción. La unidad de acción es fundamental. Y vuelvo a decir, unidad de acción es utilización de las capacidades de seguridad marítima, o sea que es algo operativo, no es algo orgánico. Cuando hablamos de unidad de acción, no hablamos de cambiar los uniformes de todo el mundo, ni cambiar los colores de los barcos, ni cambiar. Hablamos de unidad de acción. Tiene que haber un mando único operativo. Esa es un poco la conclusión, yo después de trabajar en la seguridad marítima, que he llegado. Y entonces hace falta un mando único. Esto como podría, y ya esta es la propuesta con la que finalizo la ponencia y doy pie al coloquio. Esto no solo ocurre en la seguridad marítima, esto ocurre en la seguridad nacional. Hace falta un responsable único de seguridad nacional. ¿Y ese quién podría ser? Desde mi punto de vista, había que crear algo como tienen en Estados Unidos, que es el secretario de Estado de Seguridad. Un secretario de Estado de Seguridad y un ministro, o sea, el ministro, dependiendo directamente del presidente. Hay que crear, yo creo que para poder integrar todas las capacidades del Estado que afectan a seguridad, no solo seguridad marítima, luego me voy a ir a seguridad marítima, seguridad económica, seguridad ciber, seguridad física, defensa, para integrar todas las capacidades hace falta una persona única que sea responsable y que maneje todos los recursos que tiene el Estado para actuar en el tema seguridad, para crear ese círculo virtual donde en el centro nace la paz, el bienestar y la prosperidad de una sociedad. Este hipotético secretario de Estado de Seguridad / ministro existe ya un aparato que es el Departamento de Seguridad Nacional, que tendría su servicio para utilizarlo, y sería el que dirigiría los trabajos del Consejo de Seguridad Nacional. Aparte de luego controlar que las decisiones que se tomaran en ese Consejo se cumplieran en todos y cada uno de los ministerios que estuvieran implicados en cada una de esas decisiones, que no fuera cada uno a su aire, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad marítima, tendría el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, que existe, con el cual podría manejar e integrar, pero con mucha más autoritas, con mucha más autoridad sobre los veintitantos actores que tienen algún tipo de responsabilidad en el tema de seguridad marítima. Y luego tendría que tener un comandante operativo que estuviera 7/24 sobre todos los problemas de seguridad marítima, que yo lo veo como el comandante de vigilancia y seguridad marítima, un comandante que en este caso es de la Armada, pero que sería el que integraría las capacidades del Estado en esta seguridad marítima. Para hacer esto no harían falta nuevas infraestructuras, porque todas estas integraciones pueden hacerse por plataformas colaborativas, que son elementos que ya existen. No se trata de hacer cambios orgánicos, se trata de hacer cambios de responsabilidades. O sea, las responsabilidades serían de los organismos que las tienen ahora. Las capacidades serían de los organismos que las tienen ahora. La organización sería de los organismos que tienen ahora. Solamente a la hora de actuar se trataría de coordinar esa acción del Estado en la mar, de forma que si ese avión de la SASEMAR o de la Guardia Civil o del Ejército del Aire cruza buscando inmigrantes ilegales del Freud Ibiza y ve a un barco
achicando sentinas ahí en el FREU, pues sepa que su tarea y su cometido también es denunciar ese barco, hacer una fotografía y denunciarlo en su bordo. Esto haría, ya termino, que el primer objetivo de nuestra Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, que es proteger a España en y desde la mar, fuera mucho más eficiente. Y muchísimas gracias por... Muchas gracias por la interesante exposición que nos ha ofrecido. A continuación, damos paso al coloquio, donde podrán ir realizando preguntas al ponente las que consideren. Vale, voy pasando el micro. Voy a abusar de mi presencia en la mesa porque como ha lanzado alguna bomba de profundidad, afortunadamente, como no podía ser de otra manera, porque los que lo seguimos también de vez en cuando en alguna de las publicaciones que hace el almirante, pues la verdad es que es dado hacerlo. Y hago una pregunta rápida y cedo enseguida la palabra. Después de su experiencia, usted llega a la conclusión de que la clave es la integración. Entonces, mi pregunta es, ese debate que tiende a existir en ocasiones, tanto en el ámbito académico como incluso en el ámbito militar, sobre todo de militares retirados, de la idea de generar algún tipo de servicio de guardacostas que pudiera integrar todo esto que ahora hace vigilancia aduanera, guardia civil, salvamento marítimo, ¿es un ejercicio de melancolía en España? Porque incluso tenemos comunidades autónomas que asumen competencias impropias. Bueno, ¿Cómo lo ve? En la seguridad marítima las comunidades autónomas, las aguas interiores son suyas. Sí, Tienen también importante responsabilidad. Pero aparece en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima. Los guardacostas es una idea magnífica. El problema, para mí, es que no tenemos un papel en blanco. Si tuviéramos un papel en blanco, yo organizaría un servicio de guardacostas. Pero clarísimo. Me parece elemental, integración. Responsable de proteger a España en y desde la mar. El problema es que no tenemos un papel en blanco, sino tenemos ya una estructura administrativa. Y entonces el gran riesgo que veo yo es un riesgo muy español. Que creemos el servicio de guardacostas y que mantengamos la Fuerza de Acción Marítima, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera, las ASEMAR y el de más allá. Esto ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, voy a poner un caso militar que yo se creó la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas como la Escuela de Estado Mayor que iba a integrar todas las escuelas de Estado Mayor y siguieron la Escuela de Guerra Naval, la Escuela de Ejército de Tierra y la Escuela de Ejército del Aire haciendo sus cursos y no sé. Quiero decir que es muy hispánico y yo le conviene ser realista. Y a lo mejor pensando que esto pudiera ser un paso hacia, o sea, la integración a este nivel que he dicho con un secretario de Estado de Seguridad Nacional, que entre otras muchas cosas llevara la seguridad marítima, va a ser un paso importante para, y yo creo que se va a llegar a algo así, a llegar a un servicio de guardacostas. Yo soy totalmente partidario del servicio de guardacostas, como el que tuviera la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima como documento sobre el que tiene que actuar, pero creo que hoy en España no es práctico. Buenas tardes, muchas gracias, almirante. Yo he estado comiéndome casi las uñas al escucharte. Yo me he dedicado a lo largo de mi carrera, soy el comandante naval de Sevilla, capitán de navío González Ayer, a safety, porque me ha tocado he tenido la suerte de ser el director del Instituto Geográfico de la Marina y en el ámbito nacional e internacional, pues cooperar, coordinar y trabajar junto a otras administraciones civiles, sobre todo en el ámbito civil, siendo el Instituto de la Armada. Lo que has estado comentando y sobre todo la reflexión final, nos era prácticamente hasta ese nivel de directores o de Secretaría de Estado, Secretario General de Pesca o Dirección General de la Costa y de Costas o de todas las direcciones por todo el Estado, todos los que necesitaban información de la mar para después desarrollar su trabajo, nos poníamos de acuerdo siempre
en lo que había que hacer y nunca lo llegábamos a hacer. Entonces, yo permíteme tener un punto de discrepancia en cuanto a ese mando operativo sin que la orgánica se toque. La orgánica es la que tiene el recurso. Entonces, lo que a lo largo de mi experiencia he visto es que el Instituto Español de Oceanografía hace 3 barcos para la investigación de la gamba, todo lo que tiene que hacer en la mar. La Secretaría General de Pesca hace sus barcos para tal. La Armada hace sus barcos porque necesita. La Guardia Civil en aspecto de security o la Armada también en lo suyo, aduanas para... Entonces, hasta que si no llegamos a coordinar qué medios y dónde invertimos, al final seguiremos yendo al mismo trozo de la carta náutica, muchas administraciones invirtiendo nuestros recursos, nuestra formación, nuestro personal, porque lo tenemos necesario, lo consideramos necesario para nuestra orgánica. Y el mando operativo tendrá que usar aquello que puede no estar integrado de verdad en la mar, en la parte operativa. La diferencia, y ahí es donde está mi discrepancia, como Gemma, cometo la insensatez de decirle... Cuando todo el mundo está de acuerdo, malo. Es que quizá en las Fuerzas Armadas y en la parte, el GEMAZ tiene su Estado Mayor, que junto con los Estados Mayores puede coordinar la preparación y las necesidades de fuerza de las capacidades militares, y luego el GEMAZ tiene también su parte del mando de operaciones que puede coordinar esas capacidades militares que se han definido y que los ejércitos y la Armada les prepara para después emplearlas. Sería mucho más complejo quizá el tener la parte operativa cuando no se tiene controlado a la parte orgánica de los distintos ministerios. Sí. No, es la reflexión que nos llegaba, que a lo mejor una Secretaría General del Mar, una Secretaría de Estado que aglutinara a todas esas administraciones que tienen acción del Estado en la mar en sus distintas vertientes, incluso a la academia, a las universidades y comunidades autónomas, pues que pudiera coordinar la acción orgánica también, los recursos del Estado que el Estado pone para que después los emplee otro. Quizá es la idea que he expuesto. Yo es esa reflexión, quizá me he extendido mucho, perdón, pero la que quería y esa pregunta. Que el fondo de lo que dices, o sea, la integración desde el punto de vista presupuestario es fundamental. También. O sea, una de las limitaciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima es que no pone fondos, no pone presupuestos para las líneas de acción. Entonces, las soluciones, aquí se abre un debate importante en caso que se decidiera crear algo de ese estilo, o Secretaría General del Mar, o el Secretario de Estado de Seguridad, que yo lo veo mucho más amplio y tal, se abre un debate tremendo sobre qué capacidades, qué objetivos, qué misiones y tal. Pero yo veo, hablando de seguridad marítima, que ese secretario de Estado / ministro sería primero el que tenía que definir el objetivo de fuerza conjunto para actuar en la mar. O sea, ¿qué necesitamos para actuar en la mar? Vigilancia de pesca, salvamento marítimo, control del crimen organizado, control del narco, helicópteros, aviones, drones, los de superficie sin tripular, sería tal. Y debería manejar los recursos financieros para apoyar a esto, de forma de que luego el mando operativo tuviera esas capacidades de su mano para poder actuar. Y luego hay otro tema importante también desde el punto de vista de la integración financiera, que es importante, que es para acceder a los fondos europeos hay una limitación tremenda en esta separación por ministerios, porque a veces no solo es que se pierdan la posibilidad de acceder a determinados recursos, el Fondo de Defensa Europeo, el Frontex, hay diferentes fondos a los que acceden determinados ministerios solamente, sin que puedan acceder otros. No solo bloquean el acceso de los otros, sino que a veces compiten y eso hace de que se salga perdiendo. En vez de ir juntos, compiten. Yo creo que también la integración presupuestaria es importante y, claro, y hace falta para
En las Fuerzas Armadas, en el año 2005, se hizo este cambio. Se pasó lo operativo al GEMAZ, que es el que emplea la fuerza, y se dejó lo orgánico al Ejército de Tierra, al Ejército del Aire y a la Armada, que son los que llevan todo lo demás. Yo creo que el 5, estamos en el 25 y todavía no funciona adecuadamente. Vamos a saltar al multidominio sin haber superado lo conjunto. Es decir, que hay problemas y el problema está ahí. El problema está que cuando se hace un objetivo de fuerza conjunto, que en este caso lo haría el secretario de Estado tal, secretario de Estado de Seguridad, enfocado a la seguridad marítima, los presupuestos del Estado tienen que seguir esas prioridades, no las prioridades particulares del ministerio tal. Por eso los ministerios son los primeros los que están en contra de esta integración, porque pierden autonomía. Yo lo he vivido hace 20 años y ya estábamos en el tema de integración, por supuesto. Y ya está, bueno, en España la seguridad es multidominio, es todo esto, pero en nuestra Ley de Seguridad Nacional del 2015, se dice que la seguridad está constituida por la acción exterior, por la seguridad interna y por la defensa. O sea, que son los tres pilares, consideramos básicos. O sea, la integración inicial pasaba, hablando del 2000, de hace 20 años, pasaba por el, no hace 10 años, en el 15, pasaba por ahí, ¿no? Integrar esto, ¿no? Integrarlo desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de utilización, desde el punto de vista de influir, o sea, manejar diferentes capacidades, porque la disuasión no es solo el número de fragatas que tenga, es la economía, es el turismo, es el ciber. Bueno, los principales opositores a esa integración, y consiguieron que no hubiera integración, fueron los ministros de Defensa, de Interior y de Exteriores. Eso fue así, en el año 15. Y ya se hablaba de esa integración. Los principales opositores a esto que estoy diciendo de integración serán estos tres ministros, los más importantes. Habrá más también que estén en contra. Porque esto, si hay un secretario de Estado de Seguridad que para los problemas de seguridad tiene prioridad sobre los ministros, les provoca mucho. Es un irritante, como dicen, es un irritante. Entonces, por eso digo que las que dicen que en el liderazgo hay muchas características, ¿no? Pero la principal característica del líder es el coraje. Es el coraje, es decir, se hace. Voy al ejemplo de la EFAS. La EFAS es a nivel Estado Mayor del Ejército, ni tierra, ni mar, ni aire quería, ¿no? Y al final el ministro, que era Eduardo Serra, le dijo al director de la EFAS: mira, se acabaron las pegas. Estaban así como en abril o mayo. En septiembre empieza el primer curso. Si no tenéis nada, con pizarra y tiza. Fue el coraje de hacerlo. Es decir, que si no hay ese coraje, el liderazgo es estéril en la mayoría de las ocasiones. El líder tiene que saber que se le va a poner la gente claro. Y los ministerios, pero esa integración que decías tú es muy importante. Integración financiera. Si me permite, la moderadora quisiera hacer un comentario al almirante. Yo le doy la razón en formar un guardacostas, porque nosotros en el Perú tuvimos el mismo problema. Nosotros le quitamos la custodia de las aguas interiores a las regiones y ahora la tiene exclusivamente la Marina con el director general de Capitanías y Guardacostas. Él es el amo y señor del mar. Él da todos los permisos, que el Ministerio de Pesquería, que nosotros somos el primer productor en el mundo de harina de pescado porque tenemos la corriente de Humboldt y la anchoveta que va a la industria, no va al consumo humano, sino va a la industria alimenticia de los pollos, y los chinos nos la compran adelantado 2 años y nos dan el dinero al 100%, etcétera, etcétera. Pero todo lo que tenga que hacer el capitán de puerto, Harbor Master en inglés,
es el que domina. No puede ir el ministro de Pesquería o el director de Pesquería a hacer algo en el mar que no sepa el capitán de puerto. Y la verdad que lo que ha dicho el almirante es eficiente, porque antes hubo una corriente de ciertos intereses de los ministerios de coger el nicho de la pesca, el nicho de los fondos marinos, el nicho de no sé qué. Todos se peleaban cuando iban a pedir el presupuesto. El Ministerio de Economía se volvía loco y decía, bueno, ¿sabes qué? Como mi amigo es Carlos González de Escalada, está en pesquería, le doy a pesquería. Pues se acabó con la creación, no con la creación, porque el guardacosta siempre estuvo, desde el nacimiento de la Marina. Lo que ocurrió es que siempre ha habido corrientes de quitarle las competencias, hasta que en el año de su amigo, el ministro Cateriano, se comió el pleito y se fue al Congreso y se puso fuerte con el que entonces comandante general de la Marina, y que todas las competencias que la autoridad portuaria, que la no sé cuántas, tienen, todas regresan al guardacostas. Y la verdad es que hemos logrado, creo yo, proteger el mar. En el mapa que ha puesto el almirante, nuestra zona felizmente está tranquila. No es algo muy importante. Bien, la seguridad. ¿Ah? Bien, la seguridad. No está mal. ¿No? Pero es verdad, o sea, un guardacosta. ¿Qué pasa? Que los de las regiones, quizás usted si trabaja en una región conoce el tema. Y en las otras, conocerán el tema del mar. El tema del mar es complejo. Yo tuve que aprender cuando Repsol fue a hacer una perforación exploratoria petrolífera de los gases y de todo eso para poderles permitir que tiene, eso no me lo enseñaron en la escuela naval, pero tuve que agarrar todos los libros, los de las universidades, a ver, vamos a ver qué hacemos. Pero le digo que guardacostas, a lo que el almirante ha mencionado, es una gran solución. Con respecto a la parte operativa, el presidente Fujimori tomó la decisión, al contrario del presidente García, que el antecesor que nos dejó el país con 14 millones de dólares en el Banco Central el día que se fue, no había para pagar la planilla de los empleados públicos de fin de mes, y era fiesta patria, o sea, había que pagar aguinaldo todavía, porque el 28 es nuestro Día Nacional. Y Fujimori dijo, acá se acabó que la Marina, que la Fuerza Aérea, que el Ejército, que la Policía. Acá hay un comando conjunto que lo maneja un general o un almirante, porque la Fuerza Aérea no quiere saber nada del comando conjunto. Lo manejan almirantes generales generalmente, la Fuerza Aérea también está preparado. Y él ve todas las operaciones en todo el país, que se ha dividido por regiones, tomando el símil de los americanos, del Comando Sur, ¿no? Y la verdad ha funcionado para reducir a cero los virus. Y es tiempo de la intervención. Con permiso, almirante, el mar de Grau, ¿no? Así es. Permiso, almirante, muchas gracias por su ponencia, es un lujo haberla escuchado. Mi pregunta, mi reflexión no va con el Whole of the Government, interagencias, o con el Servicio de Guardacostas, pero sí que echo de menos, modestamente, porque publiqué en el Instituto Español de Estudios Estratégicos un análisis de la estrategia de seguridad marítima francesa, la del 2015, donde se ve claramente cuál es el modelo francés de función guardacostas. Pero claro, es el modelo francés, porque los prefectos marítimos tienen desde Napoleón, con su antecedente de intendentes, con Colbert. O sea que es un modelo francés bueno para Francia y funciona bien en Francia. Nosotros tenemos otra tradición, probablemente, ¿no? Otra tradición de siglos, que no es la tradición francesa, es otra. Bien, simplemente echo de menos en este tipo de ponencias muy interesantes donde se hace hincapié en el servicio guardacostas el que se diga un poco qué modelos hay, ¿no? Y cuáles son los modelos que hay. La Guardia Costiera Capitaniera y de Porto, DICAPI, o la Coast Guard, la función guardacostas francesa, etc. Pero bueno, yo no quería hacer una reflexión sobre esto. Quería hacer una reflexión porque cuando habla de integridad, siempre está muy de moda ahora el tema de la colaboración público-privada. Sin embargo, no se menciona mucho. Podemos ir a hacer un estudio de seguridad a Guayaquil, como hemos estado allí, y vemos que en el Comité Consultivo de Protección Portuaria no hay ningún ente privado. ¿Cómo es posible pensar que pueda haber eficacia y eficiencia en el combate del narcotráfico utilizando medios legítimos marítimos
si no hay siquiera hasta el del predio, o sea, hasta el de vacío, o sea, hasta el del patio de vacíos, aunque esté fuera del PIB. Podemos ir a hacer un benchmarking a Amberes, que hemos estado ahí, y hemos visto que en el comité no hay privados, pero hay subcomités donde sí los hay. Es fácil pensar en la operación Atalanta, cómo se genera ahí una colaboración público-privada que ha dado muchos frutos. Pero al mismo tiempo decimos, no, de este sector privado no queremos saber nada. Yo he sido director de calidad de una compañía naviera de armerías flotantes, que es el apestado española. 7 barcos. Da igual la bandera que tengan, son barcos de interés porque el armador es español, ¿no? Sin embargo, son los apestados. Y es un tema esencial, porque tiene que ver con el tráfico de armas potencial, el descontrol de armamento que está en aguas en la alta mar, con la bandera de Sao Tomé y Príncipe, con una compañía de seguridad marítima, etcétera, etcétera, que ha quebrado y están las armas ahí. Y entonces, ¿eso qué pasa? ¿Dónde acaban las armas? ¿Dónde podrían acabar? Pues la Unión Europea, nadie se atreve a legislar, a hacer directivas que se puedan transponer. Es decir, nos queda un vacío enorme en el tema de la cooperación público-privada. Si no hay cooperación público-privada, no se da la sinergia necesaria para tener una seguridad marítima más completa. Y eso no es solamente invitar a la industria marítima a que le dé yo un update de J2 y que tomen nota y se vayan. Es algo más. Es estar con ellos sentados habitualmente en los mismos foros. Bueno, esto es un poco lo que quería decir, porque ya que estoy ahora en el ámbito privado, que es un placer, ahora quizás lo veo un poco todo más, de forma más comprensible. Y por supuesto la academia es un actor de seguridad marítima, es un actor principal. Entonces mi pregunta es, ¿estamos considerando en España esa colaboración público-privada en todos los ámbitos de la seguridad marítima? También en el ámbito de la protección portuaria, porque es absolutamente incomprensiva. Creo que eso en Latinoamérica en algunos lugares no han llegado ahí. De hecho, tienen estrategias de protección en algunas repúblicas centroamericanas, ¿no? En fin, esa es un poco mi reflexión y es un poco la pregunta que quería hacerle. Lamento haberme extendido tanto, ¿no? Bueno, yo completamente de acuerdo con la necesidad de potenciar la cooperación público-privada, y de hecho la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima lo recoge en uno de sus objetivos. Pero como decía antes, las estrategias desgraciadamente son un poco retóricas. O sea, lo dice, pero luego falta pues todo lo que tú has expuesto. Efectivamente, faltan foros donde se... Esto tampoco es nuevo, tampoco es de ahora. Yo tuve la suerte de comenzar, o sea, creamos en mi época el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, y uno de los que participaban era el Clúster Marítimo Nacional, donde venía un representante del Clúster Marítimo Nacional, donde están todas las empresas y tal, porque son actores fundamentales desde el punto de vista de a quienes hay que proteger la seguridad marítima. Y son ellos muchísimas veces los que te dicen las preocupaciones, las limitaciones, los problemas o las necesidades que tienen. Con lo cual, para una política de seguridad marítima coherente es fundamental. O sea, completamente de acuerdo con lo que dices, y también de acuerdo con que hay mucho camino que andar ahí en ese tema. Almirante, una pregunta muy concreta. Ha presentado usted la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima del año 24. ¿Cómo la ve usted comparándola con la estrategia del año 2013, donde sí que se mencionaba, si la memoria no me falla, el principio de unidad de acción, que ya desapareció desde entonces, y sobre todo su plan de acción? Aquella tiene un plan de acción específico, un documento separado, un documento muy detallado, con acciones concretas para los distintos departamentos ministeriales. De pronto, la estrategia 2024 nos ha sorprendido con un plan de acción mucho más generalista y embebido dentro de la misma estrategia. Ya no acaba de esperar un documento separado. Entonces, ¿cómo compara usted las dos estrategias en ese sentido? Gracias. Muchas gracias, Federico. Cuando salió la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 24, la de hace un año realmente, y ya se nos ha quedado un poco anticuada, los dos elementos, desde mi punto de vista más críticos de la estrategia, un poco los has señalado tú. Primero era no hacer hincapié en la unidad de acción e integración
no hacer hincapié en la sostenibilidad y el sustituir un plan de acción más detallado, aunque tenía sus problemas. Ese plan de acción se hizo en el 12. Yo participé intensamente en ese periodo, en intentar impulsar el plan de acción, y tenía muchas dificultades, pero para mí se perdió una oportunidad en el 24. Se perdió una oportunidad de haber sacado una estrategia mucho más agresiva desde este punto de vista y un plan de acción. El intento del anexo alfa de la seguridad marítima del 24, de establecer los 22 objetivos con responsabilidades, con compromiso de revisión a los 3 años y con responsables del desarrollo, va un poco en lo que pensaron los que ejecutaron esta estrategia, de que mejoraría el plan de acción anterior, que veíamos que no avanzaba. Se pensó que esto le iba a dar mayor impulso. Pero le falta financiación específica y falta también simplificar un poco las responsabilidades y los participantes, ¿no? Entonces, de la del 12 a la del 24, o de la del 13 a la del 24, ¿cuáles son las diferencias? Para mí, la pérdida de oportunidad de que la primera Estrategia Nacional de Seguridad Marítima que se hizo en la España moderna, en la España del siglo XX, fue la anterior. Tenemos 2 estrategias de seguridad marítima, la del 13 al 24. Y un poco se pretendía en la primera el seguir avanzando en este proceso de integración, de unidad de acción, de cambios orgánicos, de ordenar desde arriba, de cambiar la enmarañada administración marítima española o de intentar cambiarla. Y eso se volvió otra cosa más de lo mismo. Estoy un poco de acuerdo con lo que has dicho. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Rodríguez Díaz, soy profesor de la Escuela Náutica de la Universidad de Cádiz y bueno, hice una tesis sobre seguridad marítima, pero me enfocaba por este control y a temas del Marpol. Bueno, solo para presentarme, aquí intentando poner o reflejar la realidad de lo que ha comentado el almirante. La Universidad de Cádiz es formadora del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Una de las cosas que nos pasó a nosotros cuando recibimos el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en nuestra escuela fue que ¿a qué viene? Son buques pequeños, 12 millas de costa, patrón de yate, capitán de yate, que no más. Que no tenemos buques de más de 60, 70 y ahora el último, el Duque de Ahumada, 82 metros de eslora. Y necesitamos saber sobre navegación oceánica. Es decir, nos vamos a ir a la zona del Golfo de Guinea a patrullar. Claro, nosotros encantados. O sea, recibimos, formamos guardias civiles, servicio marítimo de la Guardia Civil, y la gran pregunta que nos hacemos es, bueno, pero vosotros sois militares, sois civiles, ¿qué sois? Y sus barcos están englobados dentro de la lista octava. La lista octava son buques de Estado. Con lo cual, el comandante del buque de la Guardia Civil no es un militar, es un capitán de la Marina Mercante. El comandante operativo es un comandante de la Guardia Civil. Yo, como formador, me voy a navegar con ellos bastantes ocasiones. Es divertido las dificultades que hay a la hora de llevar a cabo un operativo. Uno es capitán civil con sus atribuciones y competencias y el otro comandante operativo. Yo le he visto la cara ya de, pues sí, es muy complejo. O sea, yo tengo un petado de lujo, es fantástico, pero es muy complejo. Y ves que la Guardia Civil ya antes nos mandaban formación de tripulaciones cada 5 años, ya son cada 2. Cada 2 años tenemos unos 30, 40 guardias civiles que no pertenecen ni al servicio marítimo. Ellos van formando para tener una tripulación y que incluso sus oficiales no son oficiales. Son guardias civiles, sargentos primeros, brigadas, para hacer de oficiales de puente, incluso de máquina. Ante eso, como yo que lo recibo y he sido coordinador de su título y hemos realizado la memoria hace menos de 2 semanas, la finalizamos, soy muy pesimista, ¿eh? Lo siento mucho. Soy muy pesimista. Simplemente era eso porque es difícil. Ojalá hubiera un servicio de guardacosta, ojalá se diese, pero el camino que se están dando es totalmente el contrario, por lo menos por algunas administraciones. Simplemente eso.
Bueno, has puesto el dedo en una llaga de la falta de integración, ¿no?, de que hay en la seguridad marítima. Yo lo primero que quiero decir es de que soy totalmente apoyo al Servicio Marítimo de la Guardia Civil. O sea, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en caso de crisis, apoya a la Defensa Nacional también y todo esto, y tienen unas responsabilidades claras desde el punto de vista policial y tal. Pero la solución que se ha tomado no es la más eficiente. Bueno, lo has comentado tú clarísimamente, ¿no? No es la más eficiente. Ha habido propuestas, yo fui también segundo jefe de Estado Mayor de la Armada, esto ya en el siglo pasado, y ya existía este problema y buscábamos soluciones, ¿no? Y nosotros teníamos reuniones continuas con la Guardia Civil desde el punto de vista de operaciones y buscábamos soluciones como, porque con el servicio de vigilancia aduanera, sabéis que la situación y ellos están en la lista oficial de buques de la Armada. Entonces, una de las propuestas que se hacía en ese momento era que los buques pasaran a la lista oficial de buques de la Armada, que los programara la Guardia Civil, los manejara la Guardia Civil, que las dotaciones, sobre todo las dotaciones, el capitán del barco, el comandante y el jefe de máquinas y los que llevan el barco fueran de la Armada, formación de la Armada, integración de la Armada, buque de Estado, y el equipo operativo fuera de la Guardia Civil, con un jefe operativo que era el que decidía. Pero nunca llegamos, discutimos y a lo mejor a cierto nivel estábamos de acuerdo, pero cuando la cosa subía de nivel no había forma. Es un poco la cultura institucional. La cultura institucional de que crea una serie de barreras, y por eso decía lo de la mezcla del orgánico y lo operativo, porque se mezclan soluciones que son de tipo orgánico, que no se pretendía. Por ejemplo, la Dirección General de Pesca lo tiene mucho más claro, el cómo organiza toda la vigilancia de las pesquerías, utilizando a la Guardia Civil, utilizando a la Armada, utilizando a quien necesita, donde lo necesita, pero con mucha más flexibilidad, ¿no? En cambio, entre institutos armados, Guardia Civil y la Armada, en este caso, el Ejército del Aire, con el tema de los aviones, la vigilancia aérea en la mar es fundamental, ¿no? Un elemento importante. Crea unos irritantes tremendos y unas situaciones. Por eso digo que las soluciones tienen que venir de arriba, tienen que ser se hace y se hace. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Integración. ¿Qué hay? Hay varias opciones, hay muchas opciones. Pero para conseguir unidad de acción, yo creo que doctrinalmente y teóricamente hay que tener unidad de mando. Es que hay una unidad de mando que hay una unidad de acción. El cómo hacerlo respetando en este caso, o sea, si fuéramos a los guardacostas sería lo magnífico, ¿no? Pero respetando la situación que tenemos, la enmarañada administración marítima que tenemos en España, el cómo hacerlo es conseguir separar estas mentalidades orgánicas del operativo e imponer decisiones de utilización de la fuerza. Mi general, me llamo Juan Reguera y soy coronel de artillero retirado. Me preocupa cuando ha comentado la falta de integración o la insuficiente integración a nivel seguridad nacional. Lo ha definido como un problema. Luego, todo problema tiene solución. Mi pregunta es, ¿quién lo tiene que solucionar? ¿Quién debe de solucionarlo? ¿Y cuándo lo vamos a solucionar? Sé que son preguntas muy complicadas resolver, pero me gustaría saber No, teóricamente es fácil decirlo. tu opinión. Luego ya, ¿Quién lo tiene que solucionar? Esa falta de integración que tan ineficaz y tan cara nos sale a los españoles, porque creo que se saldrá cara. ¿Quién la puede solucionar y cómo se va a solucionar? el quién está claro que es presidencia del gobierno la que tiene que desarrollar una ley orgánica de seguridad nueva, las cortes, el proceso regulatorio clásico, ¿no? El quién está claro. Ahora, un punto importante en que en todo esto de seguridad, esto es política de Estado. Entonces, hace falta algo que ahora en España echamos mucho de menos, algunos por lo menos, que es la colaboración entre los dos partidos más importantes. Tiene que haber colaboración y una política cooperativa, no una política de enfrentamiento. Entonces, ¿quién lo tiene que solucionar? El gobierno. ¿Cómo? Tiene que pactar con la oposición.
y tienen que, como se han hecho las estrategias en general, todas las estrategias y la política de defensa en general ha sido una política colaborativa entre los dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, los dos partidos más importantes. O sea, ¿quién, el presidente del gobierno, cómo un pacto de colaboración con los dos partidos importantes? Y la herramienta es desarrollar pues, una ley orgánica de seguridad nacional, que la que tenemos es desde 2005, no es que esté anticuada, sino que está ya en otra onda completamente y no hay forma. También en mi época de GEMAT hubo un intento de cambiar la ley orgánica a la 5/2005 y como no había capacidad orgánica, no sé cómo explicar eso, o sea, no había, el gobierno se sentía incapaz de desarrollar ese trabajo, siendo ley orgánica que obliga a muchos más apoyos. Se hizo la Ley de Seguridad Nacional, también es la 5/2015. Y no, pero la ley orgánica sigue funcionando. Y hay instituciones de la ley orgánica, bueno, para no enrollarme en el tema este, es decir, de que es un tema complejo desde el punto de vista político. Un líder con coraje. Un líder con coraje que diga, esto se va a hacer porque la seguridad es fundamental para que haya paz, para que haya paz y tal. Y yo creo que en las situaciones de crisis como esta, donde estamos viendo los peligros que nos rodean, el crimen organizado, la seguridad territorial, la seguridad económica, la seguridad energética, todos los temas de problemas ciber, los problemas de la guerra de la información o la desinformación o las narrativas que manejan una democracia, es una debilidad tremenda, que puedan actuar actores externos sobre la mente de los ciudadanos, ¿no? Que son los que votan después, ¿no? Bueno, esto yo creo que nos crea un ambiente donde nos obliga a reflexionar y nos obliga a avanzar en ese tema. Y el tema de la seguridad, ahora somos más sensibles con él, es un tema importantísimo. Carlos Gómez Camacho, jubilado de catedrático de termodinámica de la Escuela de Ingenieros, muy brevemente por la hora que es. En primer lugar, una esperanza. Por ejemplo, tuve cierta responsabilidad con la creación de la Agencia Espacial Española y bastante responsabilidad en que la sede esté aquí en Sevilla. Se consiguió unanimidad de todos los grupos políticos, por ejemplo, del Parlamento de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla. Hubo que poner de acuerdo a 11 ministerios. Entonces, si eso se puede hacer, posiblemente lo que usted indica, que es totalmente razonable, se puede también hacer. Y en segundo lugar, usted ha hablado a niveles muy altos, Consejo de Ministros, presidente de gobierno. Yo quiero ir abajo del todo, a la sociedad. Con lo que usted ha planteado aquí, yo ahora voy a mi casa, hablo con mi mujer, hablo con mis hijos, hablo con mis amigos. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? A fin de cuentas, en nosotros reside la soberanía. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para contribuir a que haya una política de seguridad y defensa estable, sostenible, eficiente? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo de la esperanza también quiero apoyarlo, que hay que tener esperanza, que eso es fundamental, ¿no? Hay que tener esperanza y la posibilidad de mejora y de cambios. Y de hecho, esto no es blanco y negro, o sea, estamos mejorando, ¿no? Yo tampoco quiero ser dramáticamente negativo, sino estamos mejorando poco a poco. ¿Y qué tiene que hacer el ciudadano? La herramienta del ciudadano es la votación. El ciudadano tiene que, o sea, los partidos políticos tienen que expresar cómo entienden ellos el problema de seguridad, que desgraciadamente en España es un tema que se toca muy poco o casi nada desde el punto de vista político. Ahora se va a tocar más en futuras elecciones, que es un tema que está mucho más caliente, y yo creo que a los partidos que expresen estas ideas de integración, de mejora, de política de Estado, etc., son a los que el ciudadano tiene que, desde el punto de vista de seguridad, tiene que usar. Es que yo creo que no tenemos, porque todo lo demás, hacer unas huelgas o hacer no sé qué, o hacer manifestaciones, yo creo que no soy muy optimista con eso. Es el voto, la fuerza de cada uno de nosotros es nuestro voto. En democracia, que tiene muchas limitaciones, pero eso es así. Almirante, buenas tardes. Muy rápidamente, vamos a ver, no voy a entrar en
en los análisis. Estoy prácticamente en línea con todo lo que has dicho y de hecho, bueno, mi nombre es Abel Romero, soy capitán de navío y autor del capítulo de la Unión Europea. He analizado la estrategia de seguridad marítima de la Unión Europea y una de las grandes diferencias, o por lo menos que yo considero, es en Europa hay una bicefalia, hay competencias en el Consejo en seguridad marítima, hay competencias en la Comisión y es muy difícil institucionalmente integrar. Pero siempre me he preguntado a nivel nacional, como decías, no debería ser tan difícil. O sea, yo entiendo que es difícil, hay una cultura y son muchos años, pero nos falta esa autoridad y ese coraje. Mi pregunta iría, y yo creo que lo has comentado, nos falta sobre todo en las élites políticas, porque estoy muy de acuerdo en que la aproximación tiene que ser de arriba abajo. Nos falta esa mentalidad marítima en las élites políticas. Estamos, digamos, suficientemente contentos como la forma en la que funcionamos, porque digo, bueno, la seguridad marítima no es una cosa que preocupe mucho, somos aceptablemente eficaces, bastante ineficientes, pero aceptablemente eficaces, y bueno, no pasa nada porque más o menos vamos trampeando y solucionamos. Pero la primera sería, ¿nos falta en las élites esa mentalidad marítima para abordar este tema de una forma integral? Y la segunda, totalmente vinculada, la defensa europea era una cosa relativamente parecida. Teníamos en Europa esa sensación de seguridad. Ha venido Ucrania y nos ha despertado. Necesitamos un evento en lo marítimo que nos despierte para que avancemos en esa integración, que en el ámbito de la defensa parece que por lo menos estamos intentando hacer algo en Bruselas, sobre todo motivado por Trump y motivado por Ucrania. Nos hace falta ese evento para que esas élites políticas den ese paso adelante y tengan ese coraje de abordar el tema. Bueno, yo estoy de acuerdo con el análisis que has hecho. Una frase que se dice mucho por ahí es que la seguridad, en general, la seguridad es como el aire que respiramos. Solo la echamos de menos cuando nos falta. Entonces, has dicho tú la palabra, estamos cómodos. En seguridad marítima estamos cómodos. O sea, estamos cómodos, las cosas funcionan, somos relativamente eficaces, quizás somos ineficientes, pero se puede estar mucho mejor y se puede funcionar mucho mejor. Y luego hay cisnes negros, que serían esos eventos que podrían provocar esa necesidad de mejorar la seguridad marítima, que, hombre, no cabe duda pero ojalá no ocurran, porque son tremendos, ¿no? Y luego están también los elementos rutinarios que día a día vamos solucionando y que van funcionando. Entonces, yo creo que el político no está mentalizado en general en temas de seguridad. Ya en temas de seguridad marítima, pues menos todavía, ¿no? Pero quizá estamos cambiando. Por eso digo de que en nuestro debate político el tema de seguridad nunca ha aparecido. Y ahora está apareciendo en el debate político el tema de seguridad. Desgraciadamente, porque ha aparecido un cisne negro que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que también ha afectado a la seguridad marítima, porque todo el problema de gas licuado, inmigración y todas estas cosas se ha afectado, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que Europa despierte algo de somnolencia, pero está despertando, y dentro de Europa, pues España también está despertando. Y por eso yo creo, como comentábamos antes, de que hay esperanza en ir tomando acciones. Quizá los que somos un poco más, o sea, que vemos que las acciones son poco agresivas, somos poco activos, pero se van haciendo cosas. Yo no quiero, no es blanco y negro, aquí se va avanzando. Entonces, a la primera pregunta, yo creo que los políticos efectivamente no tienen... estamos en un ambiente de inseguridad global, y de inseguridad global que es inseguridad marítima también, ¿no? El crimen organizado es un problema tremendo, pero tremendo, que es un iceberg, es un iceberg que está debajo de la capa del agua y estamos viendo un pico del crimen organizado. O sea, la utilización del crimen organizado como herramienta política, como apoyo a determinadas políticas o a determinadas ideologías, no solo políticas, incluso religiosas, fenómeno del terrorismo,
el crimen organizado, con intereses económicos o con otros intereses, es un mundo en el que tampoco el político es, yo creo que no es consciente todavía del problema. Y la mar, desde el punto de vista del crimen organizado, es una plataforma fundamental para utilizar. Bueno, desde la piratería hasta el contrabando, pasando por el tráfico de personas, es la plataforma, ¿no? Entonces, el político no está mentalizado. Se está mentalizando cada vez más con los problemas que estamos teniendo y con la inseguridad global que estamos viviendo. Y luego, nosotros, la ciudadanía y en general la sociedad, pues estamos cómodos. Estamos cómodos porque no nos pasa nada. Si no, viene un barco y se estampa contra una refinería y explota todo y se crea un drama y mueren tal, pues no somos conscientes de que hay inseguridad, de que no tenemos controlado eso, que no sabemos pararlo, que no sabemos cómo frenar. Muchas gracias. Para finalizar, el nuevo director de CISDE procederá a dedicar su libro a todo aquel que lo desee. Pueden adquirirlo en el punto de venta por el módico precio de 24 euros. Muchas gracias a todos por su asistencia y les convocamos a nuestra próxima actividad, las jornadas de Historia Militar, desembarco de Alucemas, durante los próximos 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.